Ricardo Corazón de León, el rey guerrero. En la brumosa Inglaterra del siglo XII, nació un príncipe destinado a convertirse en una leyenda. Ricardo, más conocido como Ricardo Corazón de León, vino al mundo el 8 de septiembre de 1157 en el Palacio de Beaumont, Oxford. Hijo del rey Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania, Ricardo no era el primogénito, pero desde joven demostró un espíritu indomable y un talento innato para la guerra. Juventud y rebeldía. Desde temprana edad, Ricardo fue educado en la corte de su madre en Aquitania, un territorio que se convertiría en su hogar espiritual y base de operaciones. A diferencia de sus hermanos, que crecieron en la corte inglesa, Ricardo se impregnó del refinamiento y la cultura caballeresca de Francia. De complexión fuerte, cabello rojizo y una estatura imponente, el joven príncipe pronto destacó como un líder militar. Su relación con su padre fue tumultuosa. En 1173, junto con sus hermanos Enrique y Godofredo, Ricardo se rebeló contra Enrique II en un conflicto que estuvo a punto de destruir la dinastía. Aunque la revuelta fracasó, Ricardo salió fortalecido y aprendió valiosas lecciones de política y estrategia militar. A pesar de su rebeldía, Ricardo mostró desde joven una gran destreza en el combate y la estrategia. En múltiples batallas en Aquitania, demostró su capacidad para dirigir ejércitos y sofocar revueltas con mano firme. Se dice que su sola presencia en el campo de batalla inspiraba temor en sus enemigos y fervor en sus seguidores. Su amor por la guerra lo convirtió en una de las figuras más temidas y respetadas de la época. El camino a la corona. Tras la muerte de su hermano mayor, Enrique el Joven, en 1183, Ricardo se convirtió en el heredero del trono inglés. Sin embargo, su camino al poder no fue sencillo. Enrique II quería que Juan, el hijo menor, tuviera territorios en Aquitania, lo que provocó nuevas disputas familiares. Con la ayuda del rey Felipe II de Francia, Ricardo se volvió contra su propio padre en 1189. Derrotado y humillado, Enrique II murió poco después, dejando el trono a su hijo guerrero. La Tercera Cruzada. Coronado en Westminster el 3 de septiembre de 1189, Ricardo casi no tardó en abandonar Inglaterra para embarcarse en la Tercera Cruzada. Con el objetivo de recuperar Jerusalén de manos del sultán Saladino, Ricardo reunió un ejército formidable y se unió a otros monarcas europeos en la empresa. El viaje estuvo plagado de desafíos. En Sicilia, Ricardo tuvo que reprimir revueltas locales y asegurar los derechos de su hermana, la viuda de Guillermo II de Sicilia. En Chipre, tras un altercado con el gobernador Isaac Comneno, Ricardo conquistó la isla y la vendió a los caballeros templarios. En Tierra Santa, su genio militar brilló con intensidad. La batalla de Acre en 1191 marcó su primera gran victoria, donde demostró su brutal eficacia en combate. Más tarde, en la batalla de Arsuf, su estrategia y liderazgo aseguraron otro triunfo crucial contra las fuerzas de Saladino. Aunque nunca logró tomar Jerusalén, firmó una tregua con Saladino que permitió a los peregrinos cristianos visitar la ciudad sagrada. Durante la cruzada, Ricardo también demostró una astucia diplomática impresionante. Su relación con Felipe II de Francia se tornó tensa, ya que ambos monarcas desconfiaban el uno del otro. Felipe finalmente abandonó la cruzada, dejando a Ricardo al mando. También tuvo que lidiar con la traición de algunos de sus nobles y con la constante amenaza de enfermedades y escasez de provisiones. Además de su valentía en el campo de batalla, Ricardo mostró una notable visión estratégica. No solo luchó contra los sarracenos en Tierra Santa, sino que también estableció importantes acuerdos comerciales y rutas de abastecimiento para su ejército. Sus habilidades tácticas en la guerra de asedio quedaron demostradas en la captura de fortalezas clave, utilizando tecnología militar avanzada para la época. Cautiverio y regreso a Inglaterra. En su viaje de regreso a Inglaterra en 1192, Ricardo fue capturado cerca de Viena por el duque Leopoldo V de Austria, quien lo entregó al emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante casi 2 años, Ricardo languideció en prisión mientras su madre, Leonor, negociaba su liberación mediante un rescate colosal. Los detalles de su cautiverio son dignos de una epopeya. Se dice que Ricardo intentó escapar en varias ocasiones y que incluso compuso canciones melancólicas durante su encierro.
Su madre, una de las figuras más poderosas de la época, movilizó todo su ingenio y recursos para conseguir el dinero del rescate, imponiendo impuestos en Inglaterra y solicitando donaciones a la Iglesia. Finalmente liberado en 1194, Ricardo regresó a Inglaterra solo para descubrir que su hermano Juan había intentado usurpar el trono. Sin embargo, en lugar de quedarse en su reino, el rey guerrero partió de inmediato hacia Francia para recuperar los territorios perdidos ante Felipe II. Últimos años y muerte. Ricardo pasó los últimos años de su vida luchando contra Felipe II en Francia. Su obsesión por la guerra lo llevó a participar en asedios constantes, consolidando su control sobre Normandía, Anjou y Aquitania. Fue durante uno de estos enfrentamientos, en 1199, mientras sitiaba el castillo de Chalus-Chabrol, cuando una flecha enemiga lo alcanzó en el hombro. La herida se infectó gravemente, y aunque los médicos intentaron salvarle la vida, la gangrena se extendió rápidamente. Sabiendo que su hora llegaba, Ricardo llamó a su madre a su lecho de muerte. Con gran dignidad, perdonó al arquero que lo había herido, un gesto que reflejaba su carácter caballeresco. Finalmente, murió el 6 de abril de 1199 en los brazos de Leonor de Aquitania. Su cuerpo fue enterrado en la abadía de Fontevraud junto a su madre y su padre, mientras que su corazón fue sepultado en Rouen, en Normandía, en honor a su amor por Francia. El legado de Ricardo. A pesar de haber pasado solo unos meses en Inglaterra durante su reinado, Ricardo Corazón de León sigue siendo uno de los reyes más admirados y mitificados de la historia inglesa. Su valentía en la guerra, su código de honor y su inquebrantable determinación lo convirtieron en una leyenda inmortal de la caballería medieval. Su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, inspirando desde crónicas medievales hasta novelas y películas. Su nombre es sinónimo de coraje y heroísmo, y su figura permanece inmortalizada en la historia como uno de los grandes monarcas guerreros del mundo medieval. Aún hoy, se le recuerda como el rey que llevó su vida como un caballero, siempre en la búsqueda de la gloria y la batalla.